Hola, vamos a arrancar el video, un video diferente. Es un video triste y el motivo también bastante feo, bastante lamentable. Bueno, con una noticia de que está circulando en las comunidades de refrigeración en Argentina y obviamente en Brasil, de un aire acondicionado R32 aparentemente explotó en Maceió, Brasil. Si hay algún dato más que puedan aportar, lo aportan en los comentarios. Eh, y comparto la opinión de un colega, ahí me llegó un video de que no es momento de especular qué habrá pasado, que le podía pasar a cualquiera, que ahora hay que guardar luto y, y bueno, y espero que la familia esté bien. Él comenta que se la está ayudando a la familia. Me parece bárbaro, me parece excelente. Y esto de no es momento, a ver, cuando vemos qué pasó, una cosa es hacerlo por morbo, por decir, simplemente entretenerse con estas situaciones. Otra cosa es criticar por criticar, hacer leña del árbol caído, meter el dedo en la llaga, como decimos. Y yo pregunto si no es ahora, ¿cuándo? Cuando uno en estos momentos está más sensible, las comunidades toma conciencia, y no, eso de le puede pasar a cualquiera es verdad, por eso justamente cualquiera de nosotros tiene que cuidarse, tiene que respetar las normas de seguridad e higiene. eh, y los que están acá en el canal y que conocen saben que el tema de seguridad e higiene es una de las cosas que siempre, siempre, no ahora que sucedió esto tan triste, sino siempre lo estamos destacando. Los que han sido alumnos míos en forma presencial en todos estos años que vengo dando refrigeración saben que siempre, siempre lo primero que hago es hablarles de seguridad e higiene y machacar en eso y machacar en eso, conocer los equipos y demás. Entonces no es de ahora. Y tengo videos sobre seguridad e higiene como accidentes eléctricos fatales. Ya fue suficiente, como diciendo basta hasta acá. Tengo un video que tiene muy pocas vistas que habla de seguridad e higiene en electricidad. Otro de por qué explotan los aires, que no son videos que son para entretener a la gente. Algunos lo puede, mirá, se ve una explosión y creen que es una película de acción y lo miran por entretenimiento. No es esa la idea es generar conciencia y prevenir. Y en esta situación lo mismo, ¿eh? Que uno lamente mucho la situación del colega, de la familia, que piense me puede llegar a pasar a mí, no quita eh, que hay que tomar conciencia, hay que cuidarse, más con equipos que están trabajando con R32. Un colega dijo, porque si no desinformamos, dijo, no, pero los 410 y los R22 han explotado. Sí, pero las causas que pueden hacer que explote, a esas causas le sumamos que el R32 es un gas A2L, ligeramente inflamable. Entonces le sumamos un riesgo más. Y el riesgo eléctrico lo mismo, ¿no? En lo que es inverter, aire inverter, que yo hablé de las fallas y funcionamiento y fallas, explicaba que si vos estabas trabajando en Argentina con equipos que eran monofásicos a 220 volt de alterna, el motocompresor recibe 310 volt de trifásica, porque recibe tres fases, tres líneas. Entonces suma un riesgo extra al aumentar la tensión de trabajo. Entonces el riesgo eléctrico es mayor. Entonces hay que conocer los equipos para prevenir. Alguien va a decir, no, no es el momento, ahora no es el momento. El momento es ahora, mañana, ayer, siempre. Y lo que es seguridad, siempre lo estamos tocando y siempre eh, lo mencionamos. Porque la idea es no, lo ideal sería no tener que hacer estos videos, pero como hay muchos accidentes, y acá en Argentina, por ejemplo, acá, en lo que es capacitación en refrigeración, es poco y nada lo que se habla de seguridad e higiene. ¿Por qué lo digo? Porque cuando doy los cursos lo hago, obviamente, pero
¿Por qué lo digo? Porque tengo muchos colegas que han hecho cursos y después vos les preguntás todos los riesgos, todo lo que sucede y no sabían. Le decís, ¿vos sabés por qué no hay que presurizar con oxígeno los equipos? No. ¿Vos sabés del riesgo eléctrico? No. ¿Vos sabés por qué hay que usar regulador cuando presurizás con nitrógeno? No. Vos están instalando R32, algunos. ¿Vos sabés por qué? ¿Sabés qué tipo de refrigerante es? No. Bueno, ahí hay un problema de irresponsabilidad de quien capacita también, porque, viste, Eh, la seguridad ante todo. Entonces, bueno, yo le hago este video. Si tienen datos para aportar, la idea es generar conciencia, vuelvo a repetir, y pensar, ¿nos puede pasar a cualquiera? Sí, no es momento de entender qué sucedió, sí es momento, ayer, hoy y mañana, siempre. Siempre es momento de hablar de seguridad e higiene, de cuidar nuestra salud, nuestra integridad física. Tenemos familias, como le pasó a este muchacho, este muchacho tiene una familia, no sé si tenía hijos, esposa, por lo que dijeron sí. Tiene una esposa que no lo va a ver más, tiene hijos que no lo van a volver a ver, y uno que tiene familia piensa, me puede pasar a mí, es horrible, sería horrible más para nuestra familia que nos va a quedar esperando de por vida y no nos va a volver a ver. ¿Sí? Entonces, eh, justamente por eso hay que tener cuidado, hay que respetar las normas de seguridad e higiene y hay que capacitarnos. ¿Sí? La ignorancia a los riesgos no hace que desaparezcan esos riesgos, ¿eh? La ignorancia a los riesgos no hace que desaparezcan. Yo ahora no voy a mencionar los casos que mencioné en el video de explosiones de aire, pero ni voy a dar información técnica en este video específico de la situación. Pero porque yo ignore algo no quiere decir que deje de suceder, ¿sí? No. Entonces, eh, a cuidarse nomás, a cuidarse, a capacitarse. Y bueno, y la parte linda de todo el video, dentro de la desgracia que comentaba un colega, es que tanto la marca, la fábrica, como la comunidad de refrigeración de Brasil están asistiendo a la familia, la están ayudando, así que bueno, que es lo que pueden hacer, ¿sí? Y de mi parte lo que yo puedo hacer es hacer estos videos, seguir haciendo estos videos. Que ya vengo haciendo y que siempre hago, seguir hablando de seguridad e higiene para generar conciencia y evitar la cantidad de accidentes leves, incidentes leves, accidentes leves y accidentes fatales, que sean la menor cantidad posible, porque antes de arrancar el canal y antes de empezar a dar clase, tanto como estudiante de refrigeración me pasó que no se nos habló mucho. Después me empecé a enterar de accidente, y bueno, y dije, es peligroso trabajar en refrigeración, ¿no? Yo tengo un video que dice, ¿es peligroso trabajar en refrigeración? La verdad que sí, tiene un riesgo como muchas profesiones. El tema es si somos conscientes o no. Bueno, les dejo el video hasta acá. Eh, no, no voy a poner imagen del video. Es muy, muy feo, es muy feo el video, la verdad que es feo de ver, pobre muchacho, y una explosión muy brava, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Bueno, y la verdad que no hay mucho más para decir.